Bien, ¿qué es la educación emocional? Vamos a hablar de un proceso educativo, o sea, un proceso en donde yo aprendo algo y lo que aprendo en este caso son competencias emocionales, ¿sí? Van a ser habilidades, van a ser destrezas, estrategias que me ayudan a hacer algo con mis emociones, que puede ser reconocerlas, que puede ser eh, de alguna manera cómo experimentarlas, cómo manifestarlas, ¿sí? Cómo expresarlas. Y en el caso de los niños eh, neurotípicos o algunos niños con alteraciones en el neurodesarrollo, van a poder aprenderlas dependiendo de las situaciones que aparezcan, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? No es que con la edad o entre mayor sea un niño, ya lo va a aprender porque sí, porque eso le corresponde a tal edad. No, lo va a aprender en la medida en que le permitamos aprenderlo, ¿sí? En la medida en que yo ponga situaciones que hagan que la persona experimente cosas, que pueden ser agradables o simplemente no. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No por crecer van a aprender solitos. Necesito llevarlos a la situación en donde aprendan. Y las habilidades más básicas son reconocer emociones propias, reconocer emociones de otros, tolerar la frustración y cómo manejar la ira. Y cómo encontrar alguna alternativa a la agresión. Las dos primeras son no solamente básicas, sino fundamentales, o sea, son importantísimas, porque sin el reconocimiento yo no voy a poder generar tolerancia, yo no voy a poder generar alternativas. Necesito que la persona se dé cuenta de qué es lo que está sintiendo antes de eh, pedirle que se percate o comunique qué es lo que está sintiendo o haga algo al respecto con eso. Entonces, lo primero que tengo que saber es cómo se manifiestan estas emociones y cómo reconocerlas. Lo más fácil es, primero, nombrarlas. Yo voy a ver rostros o voy a tomar fotos a ciertas reacciones de mi hijo, de mi hija, o veo las reacciones de imágenes de internet y practico. ¿Dónde está feliz? ¿Dónde está triste? ¿En dónde eh, en dónde está la persona enojada o asustada? Entonces, hasta ahí es lo más fácil que tenemos. Y yo ya podría, una vez reconozco, preguntar, ok, ¿cómo sé yo que está feliz? Y va a decir, por la sonrisa, porque los ojos están vivaces, brillantes, las cejas se levantan un poquito, está mostrando los dientes. Una vez lo reconoce, vamos a poder preguntar, ok, ¿qué sientes tú cuando estás feliz? ¿Sí? Y puedo preguntarle a mi hijo en el momento en que yo lo vea contento, o a mi hija. Entonces va a decir, se siente bien, se siente bonito, se siente agradable, ¿ok? Eso es felicidad. ¿Cómo sabes que estás triste? Porque miro el piso, quiero llorar. Entonces yo comienzo a practicar el reconocimiento a partir de lo que ve y de lo que siente mi hijo, mi hija. Número dos, ¿sí? Ya veo que reconoce sus emociones y veo que reconoce la de los demás. Recién puedo pasar al manejo de las emociones. ¿Sí? Buenas tardes con todas las personas que acaban de ingresar. Bienvenidos. Recién hemos comenzado, no se preocupen. Comentaba, eh, una vez yo reconozco mis emociones y las de los demás, puedo pasar al manejo. Y normalmente
si asume que hay respuestas intensas en la mayoría en la mayoría de casos, en frustración y en ira, porque algo no salió como yo quería, porque me quitaron algo que me gusta, porque el hermano, la hermana o un amigo me está molestando, está haciendo algo que me incomoda. Entonces, yo voy a querer manifestar estas emociones porque tienen una función. La ira tiene la función de la defensa, entonces no está por gusto. Y la frustración lo que hace de alguna manera es, por una parte, ayudar a valorar ciertas situaciones, ¿sí? Busca que yo tenga un impulso por mejorar. Eso significa que voy a evitar cometer el mismo error, ¿sí? Y o aprendo a regularme, porque poco a poco yo comienzo a sentir, claro, la frustración porque algo no me sale, y la idea es poco a poco dejar de sentirla por la misma razón, ¿sí? La idea es ir lidiando poco a poco con ello. Si yo, supongamos, debito, pongo un encajable y no entra, me ayudan a calmarme, me enseñan cómo hacerlo y yo lo voy colocando, yo voy restando la importancia a estas situaciones. Entonces, esta frustración, que es un intento de querer hacer las cosas mejor, si es bien encaminado, va a provocar un excelente aprendizaje porque voy a mejorar mis habilidades, ¿sí? Entonces, la idea es eso. Y para eso yo tengo que entender que las emociones y las conductas se van a asociar. Si yo la primera vez que no encajé me molesto y por mi molestia lanzo la ficha o lanzo mi juguete, ya es una primera repetición, ¿sí? Ya es una primera vez que cometí esto. ¿Qué pasa si vuelve a ocurrir lo mismo y yo vuelvo a lanzar mi juguete? Ya es una segunda vez. Esto podría convertirse en un hábito si yo lo permito, ¿sí? Si yo dejo que esto siga dándose de la misma manera, puede ser que ya se convierta en algo eh, normalizado para mí. Entonces la idea es que voy a interrumpir estas asociaciones dentro de lo que se pueda. ¿Sí? Esto cuando el niño es chiquito. Cuando es adulto y ya asoció emociones y ya hay un aprendizaje de las conductas, es un camino distinto, ¿sí? Porque aquí va a haber más demora en cambiar. Y mucho de lo que va a ayudar son las normas. Por ejemplo, decir, en esta casa no podemos lanzar las cosas. Si te molestas, déjalo a un lado. Ven, distráete, nos calmamos, nos lavamos la carita, regresamos. Inténtalo de nuevo, ¿sí? O de repente, en esta casa, nosotros tenemos que bañarnos siempre antes del almuerzo, ¿sí? O si tú estás gritando, mamá no va a poder terminar de cocinar. Estas normas ya dan una primera pauta de conducta y que a los chicos les van a dar una guía de cómo comportarse, porque algunos chicos van a decir, si yo grito, me van a servir antes la comida. La norma le dice que no va a ser así, ¿sí? Y yo voy a brindar los apoyos para que él entienda que la norma dice tal o cual cosa. Entonces, si yo aprendo a utilizar de una manera adecuada las normas, yo voy a poder aumentar, por un lado, la autonomía de mis hijos. Sí. ¿Voy a poder mejorar la armonía en el ambiente familiar? Por supuesto que sí, porque ya no voy a necesitar de repente yo gritar o llamar la atención. La norma se encarga de eso y de las sanciones que vayan a darse si en caso algo no se cumple. Entonces, ya hay menos espacio para el griterío y hay más espacio para el desarrollo personal. Pero esto implica que al inicio voy a tener que pagar un costo. ¿Cuál es? El malestar pasajero. Cuando yo quiera aplicar cambios o quiera interrumpir cosas, voy a recibir, como digamos, una respuesta incómoda. Porque claro, si yo le digo a mi hijo,
primero te vas a bañar y luego vas a comer, o no grites porque si no, no voy a poder cocinar, me va a gritar un rato más, hasta que se dé cuenta que realmente no va a comer mientras grite, o va a renegar para bañarse, porque claro, de repente quiere hacer otra cosa ya y no quiere bañarse antes. Entonces, en la medida en que yo eh, marque esta norma, voy a poder ya tener un primer avance en cómo regular esas conductas y las emociones. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, antes de pasar a los principios de modificación de conducta. Ok. Y bien, ¿la norma por sí sola hace Licenciado, efecto? buenas tardes. ¿Cómo está, señora Gloria? Adelante, Bien, coménteme. bien, licenciado. Quería preguntarle, o sea, que repita, ¿cuál fue la primera parte? Primero es a ver, ay, Ah, saber, ya, decíamos al saber inicio, es percibir, importante reconocer las emociones. Eso es lo ya, reconocer Luego, las emociones. recién después de aprender a reconocerlas, aprendemos a gestionarlas. Entonces, manejamos respuestas a la frustración y respuestas ante la ira, ¿sí? Un primer nivel para manejar esto es primero las normas. Tiene que haber normas en casa. Entonces puede ser, en esta casa no se grita, o en esta casa no se golpea. Y para eso, ojo, todos tienen que cumplir la norma. Y vamos a aplicar apoyos, como decía, porque hay personas que no se van a poder regular por sí mismas. Van a necesitar ayuda externa para regularse. Por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual no es que se va a calmar solo o sola. Voy a necesitar yo acercarme, de repente abrazarlo, abrazarla, agarrarle las manitos, porque la idea es primero que se calme, pero no se va a calmar por sí solo. Necesito yo ayudarlo y para eso yo tengo que mantener una actitud más serena, más calmada. Si yo me desespero, puede ser que mantenga el nivel de tensión en el mejor de los casos, o en todo caso inclusive podría aumentarlo, ¿sí? En un niño, entre comillas, regular, si es pequeño, o sea, antes de los 5 años, igual va a necesitar ayuda, porque este cerebrito recién se está construyendo, no sabe manejar el estrés. Y en algunos casos, si nosotros los obligamos a que tienen que entenderlo porque, en fin, podemos dejar secuelas. Por ejemplo, supongamos que un niño llora. No llora porque sí, llora porque necesita algo. Entonces, si yo simplemente lo dejo llorar, en algún momento se va a callar, sí. Pero ¿cuál es el mensaje que queda? Mamá y papá, por más que yo llore, no me van a ayudar. Que es un mensaje fuerte, es un mensaje bastante fuerte, ¿sí? En niños pequeños, la idea es evitar eso. Y en una persona con discapacidad, con discapacidad intelectual por lo menos, va a ser muy similar, porque no tienen la posibilidad de regularse por sí solos. Porque en el caso de discapacidad intelectual, l- los problemas de desarrollo a nivel cerebral o las lesiones a nivel cerebral están en zonas relacionadas con el juicio, el criterio, la autorregulación, el control de impulsos. Entonces, como esas zonas están dañadas, va a haber más impulsividad, va a haber más dificultad para autorregularse. Entonces necesitan muchas ayudas externas. ¿Sí? Y en parte va a ser mi calma que yo le voy a dar como mamá, como papá, como familiar o como amigo, aparte de enseñarle a reconocer sus emociones, pero también están las normas, ¿sí? Que de alguna manera van a dar una pauta, una guía a lo que se espera de esta persona. No sé si contesté bien su pregunta, señora Gloria. Sí, licenciado, gracias. Ya lo apunté ya, para no Está olvidarme. bien. Y bien,
Lo que les comentaba va a funcionar de todas maneras por modificación de conducta, por los principios, mejor dicho, de modificación de conducta. Y el principio establece que una consecuencia va a tener, como digamos, efectos sobre la conducta que se da antes de que aparezca esta consecuencia, ¿sí? Entonces, supongo que yo le digo un no a mi hijo, ¿sí? Quiero galleta. Yo le digo, no se puede. Inmediatamente él llora, se tira al piso. Si yo solamente opto por darle lo que pidió, yo estoy premiándolo por llorar, yo estoy premiándolo por tirarse al piso. Entonces esta conducta se va a hacer más fuerte. En cambio, si yo le explico que hoy solamente vamos a ir a comprar, de repente, él quiere una galleta y dijimos, solamente vamos a comprar el arroz para el almuerzo, ¿sí? La decisión ya es definitiva, pero entiendo que te estás frustrando. Ok, no podemos comprar esto, pero en casa te puedo preparar algo rico. Ok, no estoy siendo completamente tajante con el hecho de no y no. Le estoy dando una facilidad. Hay un ajuste en lo que estamos haciendo. Entonces va a ser más fácil soportar eso a quedarse absolutamente sin nada, ¿sí? Y esto va a depender mucho del nivel de tolerancia del niño. Hay chicos con los que yo voy a tener que ir de a poquitos para aumentar su tolerancia. Hay algunos chicos que van a soportar un poco más. Y esto, ojo, no estoy hablando solamente de personas con discapacidad intelectual o algún otro tipo de discapacidad, sino también de niños, entre comillas, regulares. Van a necesitar estos ajustes para que sea un poco más fácil tolerar. Entonces, dando ese ajuste que significa que entiendo tu frustración, entiendo que no te sientes bien por lo que te estoy diciendo, pero hay una norma, vamos a tener un aprendizaje que es, mm, como digamos, por un lado, mejor, más conveniente y a la vez más saludable, sin causar tanto malestar, ¿sí? Entonces, si es que en algún momento es necesario un castigo, porque en realidad a veces va a ser necesario, va para la conducta, nunca para la emoción. ¿Cómo así? De repente mi hijo se tiró al piso, hizo un escándalo. Yo al llegar no puedo decir, eres un niño malcriado. Eh, ¿Cómo algo tan pequeño te puede frustrar? Porque ahí estoy atacando a la persona y estoy atacando sus emociones. Yo lo que puedo decir es, no puedes tirarte al piso. Entiendo que te molestes, entiendo que reniegues, pero no te puedes tirar al piso, no puedes botar otras cosas. Entonces, no se te va a comprar nada hoy, está clarísimo, y no vamos a estar con la computadora de repente, o no te voy a dar el celular por el día de hoy, porque no te puedes tirar al piso. Eso es diferente, ¿sí? Ya no le estoy diciendo eres malcriado, le estoy diciendo esto no se hace, esto no es parte de lo que espero de ti, ¿sí? Entonces, poco a poco también llegamos a normalizar que experimentar algunas emociones negativas es completamente algo del día a día. Porque en realidad es cierto, nosotros toleramos emociones negativas todo el tiempo, para el trabajo, para cumplir con las exigencias de la casa, lo que a veces nos pide la sociedad que cumplamos como hombre, como mujer, como trabajador, como mamá, como hijos. Entonces, a veces tenemos que priorizar lo que tenemos que hacer, sino necesariamente lo que quiero hacer, pero tengo que buscar espacios para yo también sentirme bien. Y lo mismo voy a comentarle a mi hijo, a mi hija, ¿sí? Tenemos que cumplir con algunas cosas primero antes de hacer algo que queremos. De repente, vamos a hacer las tareas antes de usar el celular o antes de ver televisión. Y claro, cuando hayan avances, por más pequeños que sean, siempre reforzar. ¿Qué es reforzar? Premiar. Hacer que la persona sienta que lo que hizo vale la pena, que está bien. Y reforzar no siempre es regalos. Puede ser una palabra de aliento, puede ser una felicitación,
Puede ser una caricia, puede ser alguna seña física, por ejemplo, dar los cinco, hacer puñito, puede ser un abrazo, puede ser hacer como una pequeña celebración, algo bastante personal o como digamos, eh, algo así como saludos secretos, ¿sí? Puede ser inclusive intercambiar autonomía. Por ejemplo, a algunos les contaba, tuve un caso en donde la usuaria lo que pedía era, quiero ayudar en la cocina. Entonces, ese era su refuerzo. Ok, iba a cumplir con una u otra cosa, pero a cambio lo que pedía era, quiero aprender a cortar verduras, quiero echar las cosas en la olla. Entonces, vemos que es muy diferente dependiendo de cada chico o chica. Y podemos ayudarnos de material audiovisual, podemos ayudarnos de cuentos, podemos ayudarnos de videos, porque existen materiales que nosotros vamos a poder utilizar ahora con el Internet, que nos van a ayudar bastante para que los chicos entiendan una u otra situación, ¿sí? Y antes de terminar, voy a poner un video y el objetivo es que veamos cuál es una manera correcta de poner límites y cuál de repente no es tan funcional. Vamos a ver qué manera es más correcta para poner límites y cuál no es tan funcional que digamos. Queremos salir a jugar. Déjanos salir y más tarde hacemos la tarea. ¿No ven que estoy muy ocupada? Sálganse ya, hagan lo que quieran y dejen de quitarme el tiempo. Queremos salir a jugar. Déjanos salir y más tarde hacemos la tarea. Primero acaban la tarea y luego salen a jugar. No hay cambios ya que eso fue lo que acordamos. Recuerda que como padre de familia, no debes sentirte culpable al poner límites y reglas a tus hijos e hijas. Son fundamentales para lograr una disciplina exitosa. Evita premiar o castigar a tus hijas e hijos. Eso les quita la responsabilidad de sus acciones. Bien, un comentario rápido. Hay papás que sí, se pueden sentir culpables o por reducir su tensión, su estrés, intentan hacer algo que genere menos conflictos. Entonces, la idea es que este es el coste que yo mencionaba que vamos a tener que pagar justamente para generar un mejor ambiente a futuro, o que mis hijos cumplan de mejor manera algunas cosas, o que tengan más control sobre la frustración o sobre la ira. Sí, voy a tener que intentar mantener esas normas, aunque cueste un poco más. Estás castigado. No puedes ir a casa de tu amiga por el reporte de mala conducta que recibiste hoy. Como no cumpliste con lo que se te pidió en la escuela, te perdiste el privilegio de ir a casa de tu amiga. Procura que tus hijas e hijos asuman la responsabilidad de sus conductas. De esta manera, la responsabilidad de su conducta recae en tus hijas e hijos, no en ti. Y eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros apliquemos un castigo, se tiene que evitar hacer ver como que yo soy el que te lo impongo porque puedo hacerlo, sino que tenemos que hacer que los chicos se responsabilicen. Has hecho algo que no ha estado bien, por lo tanto, tú solo, tú sola, has ocasionado que no puedas ir a tal lugar, no podamos hacer esto, no se pueda cumplir con lo otro, ¿sí?
pero es responsabilidad de los chicos. No es que yo como mamá, yo como papá te castigo. No es así. Ay, ya me cansé. Mañana termino de barrer. Además, acuérdate que hoy tengo una fiesta y no quiero llegar tarde. Ya te dije que no vas hasta que termines lo que te toca hacer hoy. Ay, es que van a ir todos y seré el último en llegar. Ándale, no seas mala. Llévame a la fiesta y mañana te prometo terminar de barrer. Está bien, pero solo esta vez. Ay, ya me cansé. Mañana termino de barrer. Además, acuérdate que hoy tengo una fiesta y no quiero llegar tarde. Ya te dije que no vas hasta que termines lo que te toca hacer hoy. Ay, es que van a ir todos y seré el último en llegar. Ándale, no seas mala. Llévame a la fiesta y mañana te prometo terminar de barrer. Cuando termines de hacer lo que te corresponde, te llevo. Todos somos un equipo en esta familia. Apúrate a terminar de barrer y te llevo. Ese es el trato. Está bien, mamá, me apuro a terminar y vamos. Establece la responsabilidad y disciplina con tus hijas e hijos de manera firme y constante. Aquí es importante que se trabaje desde antes con los chicos, porque necesito que ellos no vean los quehaceres de casa como algo impuesto, que es algo que tienen que cumplir porque sí, porque de esa manera lo van a rechazar más. ¿Sí? La idea es hacerlos ver como que esto es parte de lo que todos hacemos en casa. Es algo con lo que todos cumplimos porque nos hace bien como familia. Entonces, ya es parte de la norma. No es que yo obligue. No, la norma dice, todos somos un equipo. Todos tenemos que ayudar. ¿Sí? Todos podemos ayudar. Entonces, en el momento en que a mi hijo le dé flojera, porque va a pasar, yo voy a tener un sustento que no es imponer, sino ayudemos. Vamos a hacerlo. Todos somos parte de esta familia. ¿Sí? Entonces da un poco más de facilidad para que lo hagan los chicos. Y reducimos el riesgo de que se vea como algo impuesto y algo que es obligatorio y que va a ser más aversivo, que va a ser más difícil de aceptar o más incómodo de hacer. Papá, hoy me fue muy bien en la escuela. Mejoré mi calificación en español. ¿Qué? ¿Quieres un premio por eso? Esa es tu obligación. Papá, hoy me fue muy bien en la escuela. Mejoré mi calificación en español. ¡Qué bueno, hija! Te felicito. Te vi estudiando mucho para lograrlo. Identifica y reconoce las conductas positivas y los esfuerzos de tus hijas e hijos. Estableces reglas y límites de manera. Y bien, esto último es, los chicos en general podrían tener avances pequeños. Tenemos que reforzarlos, tenemos que hacerlos sentir de que esto está bien, porque si no, yo puedo extinguir conductas sin querer, puedo hacer que ya ni siquiera quieran intentarlo, ¿sí? Por ejemplo, a veces para las personas que cocinan en casa, vemos que no nos agradecen, no hay un comentario bonito de lo que estoy preparando. Va a llegar un momento en el que yo no voy a desear cocinar, ¿sí? Y puede ser que si encima me critican, yo voy a decir, ¿saben qué? Cocínense ustedes. ¿Por qué? Porque necesito un refuerzo. Todos necesitamos un refuerzo, necesitamos sentirnos bien con lo que estamos realizando. Entonces, así como nosotros lo necesitamos y tenemos que dárnoslo, porque a veces si no me refuerzan los demás, tengo que reforzarme yo mismo, tengo que premiarme yo, también voy a tener que hacerlo con mis hijos, ¿sí?
no necesariamente tengo que ponerme en la posición de que es tu obligación y cumples y ya, y te callas. No, tengo que reforzar, tengo que hacerles ver que lo que está haciendo está bien. Y si en algún momento nosotros no podemos reforzarlo, no podemos agradecerle, que aprendan a darse esos permisos. De manera firme, constante y clara para regular el comportamiento de tus hijos. ¿Castigas o premias la conducta de tus hijas e hijos o les ayudas a responsabilizarse por sus acciones? ¿Reconoces y valoras los esfuerzos y logros de tus hijas e hijos? Y bien, eso último fue un resumen de las preguntas que se hicieron durante el video. Y ya sin más preámbulos, vamos a pasar a la parte de preguntas. Quisiera saber, de todo lo que hemos tocado o lo que han podido escuchar en la charla de hoy, ¿hay algunas dudas, preguntas o inclusive aportes? De parte de las personas que han podido ingresar el día de hoy. Quisiera saber si tenemos dudas, tenemos alguna pregunta, algún aporte, alguna experiencia. Pueden prender sus micros, pueden participar por medio del chat. Licenciado Carlos. Sí, buenas tardes. Licenciado, en realidad lo que usted dice parecería que fuera muy fácil, ¿no? Yo he pasado de todo cuando he sido niño, ¿no? Pero es bien difícil Sí, porque yo recuerdo que una vez salió y lloraba mucho porque cada vez que salía él había aprendido a leer y quería que le comprara un periódico. Cada vez que salía gritaba por algo, por algo y por algo. Entonces me habían recomendado que le haga tiempo fuera. Entonces yo agarraba, lo traía y le hacía tiempo fuera, lo ponía en una habitación solito. Sin embargo, un día decidió de dejar de hablar. Me asusté tanto que comencé a volver a regresar a darle lo que él quería para que hablara. Y eso fue un error grandísimo, ¿no? Porque me asusté, porque no habló nada. Entonces yo dije, uy, Dios mío, está retrocediendo, ¿no? Y me asusté. Y eso fue un error, ¿no? Ahora que escucho y veo cómo es en realidad, pero eso uno a veces se equivoca porque uno como mamá siente que le da pena, pues le da pena dejarlo llorar tanto, ¿no? Y lo que trata es de que pobrecito, ¿no? Y tiene que ser fuerte en ese momento porque si no, no avanzamos, pues, ¿no? Nos quedamos ahí con ese problema. claro, es que aquí, justo como decía, vamos a tener que utilizar apoyos. Por ejemplo, si yo veo que mi hijo me pide algo con insistencia eh, y llora y grita y es algo que yo no le puedo dar, mm, no todos los chicos van a aguantar un no a secas. Entonces yo puedo utilizar tiempo fuera o puedo utilizar castigos, pero no todos lo van a tolerar porque le estoy quitando lo que desea de una. Ahí quizás lo que se pudo haber intentado, ojo, que igual íbamos a tener que en su momento aguantar llanto o aguantar gritos, de repente era o bien darle algo mucho más pequeño o de repente, como digamos, ok, no te lo puedes llevar, pero puedes acercarte a ver, pero no lo puedes agarrar, no te lo puedes llevar. Entonces, usamos un poco más de tiempo, sí, pero vamos disminuyendo la angustia o vamos disminuyendo el estrés, la frustración o la ira. Sí, por eso mencionaba, de todas maneras va a haber una respuesta emocional, pero nosotros si cedemos a algunas situaciones, va a ser más complicado después, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a dar esos ajustes razonables a la norma. Una mamita me comentaba que su hijo tenía la necesidad de
cuando iba a una fiesta, hincar en la mesa y no había forma de detenerlo. Entonces, no era un solo inconcito, agarraba y daba varios, dejaba a veces toda la mano en la torta. Entonces, ¿cuál era la estrategia que utilizó? No le podemos decir que no. Vamos a tener que ver una forma de que el daño sea el menor posible. Entonces, la mamita hablaba con los encargados de donde ella se dirigía y si había torta, un pedacito de la parte de atrás le daban al chico. Entonces calmábamos todo y era mucho más fácil ahora mantenerlo lejos de esa mesa. Le dimos un no rotundo, no. Tuvimos que ceder, pero una pequeña parte. Pero eso ya significó que él podía lidiar un poco más con este malestar si es que quedaba algún malestar. Entonces, eso es importante, sobre todo si hablamos con chicos que tienen problemas en el neurodesarrollo, porque puede ser discapacidad intelectual, que puede ser autismo, eh, o otros síndromes relacionados, ¿sí? Con el tema de desarrollo. Entonces, sí, ojo, aún con estos ajustes no es fácil, pero tenemos que mantener una sola ruta. Y lo otro que hay que tener en cuenta es, si yo le acostumbré a mi hijo a veces recibir y a veces no, tengo que esperar que sea mucho más difícil cambiarle los hábitos. ¿Por qué? Porque ya se acostumbró más que probablemente que si lucha un poco más, va a conseguir lo que quiere, porque ya logró en algún momento que a veces se le dé y otras veces de repente no. Que es diferente cuando yo siempre le he dicho sí, que es más fácil cortar, o cuando yo logro mantener de una forma seguida los no, ¿sí? Y ahí vamos a ver cómo los síntomas de cada uno de los chicos está participando de este proceso, ya sea de crisis o de berrinche como tal, ¿sí? Porque eso también hay que diferenciarlo. Y sí, concuerdo en que no es tan fácil, ¿sí? Pero sí es importante decir que no, ¿sí? Y justo acabo de leer algo bastante interesante. Es importante decir no porque no te lo has ganado, a decir que no porque mamá te lo ordena. Eso sí, eso es importantísimo, ¿sí? No podemos simplemente decir porque yo lo digo, ¿sí? Tenemos que ver bien cuál es la norma que estamos dejando en claro. Y repito, estoy completamente de acuerdo en que no es fácil. Cuando acompaño a los papás, es todo un encontrar de emociones, porque hay cositas que me dan pena, que no me gustan las cosas que están ocurriendo, porque veo a mi hijo que está mal, y inclusive a veces los papás, que pueden ser los dos juntos o uno más que el otro, duda en si continuar con las terapias, pero la idea es que todos los avances para que se den realmente tienen que tener una sola ruta. Todos tienen que pensar igual y tienen que actuar igual. Entonces, esto va a ser difícil en aplicar si mamá quiere aplicar las normas y el resto de familiares no. O si papás ambos están aplicando y viene el abuelito y me desarma todo. Entonces, eso también se puede dar y complica bastante más la situación. Pero como decía, se puede abordar. eh, pero sí va a haber muchos casos en donde quizás van a necesitar una ayuda adicional, alguien que esté de repente ahí guiándolos constantemente o de forma programada, ¿sí? Pero de que se pueden manejar, sí. Y ya ahí si es ayuda profesional, se ve si se puede avanzar así como están las cosas o se va a necesitar en algún punto medicación. Porque eso sí, hay chicos que van a necesitar medicación para regular muchas conductas ante las normas, porque hablamos de altísimos niveles de impulsividad o una respuesta de frustración o de ira muy fuertes, ¿sí? Entonces, cuando esta tolerancia está muy baja,
a veces van a tener que usar medicación para poder recién ayudarles a aumentar esta tolerancia. Sí, eso también a tener en cuenta. No sé si respondí bien la pregunta, señora Lilia, o si lo que he comentado de repente ha generado más preguntas. Licenciado, en realidad sí, yo hubiera querido que eso me dijeran, ¿no? Pero a mí me dijeron solamente tiempo fuera y cuando dejó de hablar, no habló como una semana, entonces yo me asusté y le di pues lo que quería, ¿no? Entonces regresé, cuando regresé otra vez, me dijeron, no, sígale haciendo tiempo fuera y no sabía yo cómo lidiar con eso, pues, ¿no? Porque eran unos berrinches terribles, ¿no? No sabía cómo lidiar. No, pero eso que usted Claro. dice es correcto porque así son estrategias que utiliza muy bien, ¿no? Eso de darle un pedacito de torta y ya conversar antes, ¿no? Pero eso es ahora, en esos tiempos no había esas cosas, ¿no? Y era difícil, muy difícil era. Claro, es que también antes las terapias eran un poco más rudas, porque, por ejemplo, mi formación de mi último año de universidad ha sido en el Arco Herrera. Y ahorita es mucho mejor que hace 50 años, porque ahí conversando con los pacientes, ellos me contaban que era un trato, pero bien rígido, y es que se aplicaba de esa manera parte de la modificación de conducta. Entonces, hay muchos psicólogos que han crecido con eso, ¿sí? Y que funciona, funciona, pero también tiene su lado contrario. Entonces, actualmente que hay nuevos enfoques, sobre todo en inclusión, lo que es la neurodiversidad, el enfoque de neurodiversidad, lo que busca es respeto a ciertas características. Entonces vamos a buscar que se den justamente esos ajustes, no solamente en colegio, no solamente en trabajo, sino también inclusive hasta en cómo vamos a poner las normas, cómo se van a dar las exigencias sociales. Entonces esto va a ayudar bastante a disminuir el estrés, la frustración, y permite mejorar el aprendizaje, porque ya no es tan feo aprender. Ahora es un poquito más fácil, un poquito más llevadero. Entonces sí, entiendo que antes quizás no se veía tanto de esto. Hay una consulta en el chat, dice, en mi caso, mi niño de 3 años es muy eufórico, grita, es muy nervioso, no sé cómo puedo tranquilizarlo. Y claro, tiene autismo. Señora Elizabeth, ¿podría comentar un poco cómo es que su hijo grita? ¿A qué se refiere con es muy eufórico? ¿De repente está feliz y grita en ese momento? ¿O es que está jugando y algo no le salió bien y se pone a gritar cuando está muy feliz? Ok. Ah, ya. Y es que aquí canta, grita, entiendo. Recordemos que en el caso de las personas con autismo va a haber un grupo que sí podría decir que manifiesta de forma más pausada sus emociones o las sienten, las experimentan y las muestran con más intensidad. Y tiene que ver en parte con la regulación, ¿sí? Porque hay chicos que, claro, van a ser en un momento, van a ser felices y, claro, van a tener esa respuesta de repente hasta exagerada. ¿Sí? Hay algunos chicos que van a gritar o se van a poner a cantar de una manera bastante efusiva, así como puede haber chicos que comienzan a tener alguna reacción con las manos o van a hacer gestos con la cara y las manos o podrían hacer algún gesto con una parte del cuerpo, porque lo que está pasando en ese momento es un intento de regularse, ¿sí? Un intento de manejar esa emoción que es fuerte, que de repente no es desagradable, pero que se siente para ellos muy intenso. Entonces, eh, por ejemplo,
en la felicidad va a ser un poquito difícil controlarlo, ¿sí? Porque nosotros no estamos acostumbrados a ver que alguien regule su felicidad. Entonces, el tema es un poquito nuestros estereotipos, nuestros prejuicios, pero sí se le puede dar algunas indicaciones. Todos podemos estar muy felices, pero no gritemos o evitemos gritar. Podemos alegrarnos de otras maneras y la idea es mostrarle, ¿sí? Justo el cuadrito que vimos al inicio, reconocer nuestra emoción para luego experimentarla y luego ver sus manifestaciones, ¿sí? ¿Cómo veo cómo se manifiestan y las experimento? Ok, pues repaso cómo se manifiesta la alegría. Sonríe, alégrate, celebra. Intentemos no gritar, ¿sí? Por ahí sería un poco la idea. Si es chiquitito, 3 años, le va a costar, pero es la forma más saludable en la que podríamos intentar ayudarle a cambiar ese tipo de conductas, ¿sí? Y aquí sí pediría bastante atención si hablamos de emociones desagradables como tristeza, ira, llanto, que vienen con algún tipo de estereotipia. En ese caso, es mejor consultar con un profesional. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de emociones desagradables, hay casos en donde si yo quiero cambiar la conducta, termino empeorándola. De repente, mi hijo, mi hija, cuando estaba muy eh, contento, alegre, hacía saltitos. Ok, lo forcé a cambiarlo. O sea, castigué para que no lo haga. Ahora ya no solamente hace saltos, ahora tiene que dar una vuelta sobre sí mismo para manifestar esta emoción. Porque yo no siempre escojo eh, qué reacción voy a tener ante alguna emoción, ¿sí? Entonces, así como ocurre con emociones agradables, esto es más fuerte con lo desagradable. ¿Por qué? Porque algún chico puede ser que en ese intento de manejar, como estoy castigando la conducta que proviene directamente de una emoción, genero más estrés y de repente termino o bien intensificando la conducta o en el peor de los casos haciendo que aparezca alguna conducta más complicada. ¿Sí? Entonces, en esos casos sí, cuidado. Lo máximo que puedo hacer es mostrarle otras alternativas para que intente eh, reaccionar de otra manera. ¿Sí? Es lo máximo que sugiero hacer en estos casos. Entonces, de alguna manera, que los chicos estén felices, estén contentos, no es malo. ¿Sí? De repente algunas reacciones son un poquito exageradas o podrían ser, de repente, lo puedo pensar, no quisiera que lo vean raro por cómo reacciona, pero es que no tenemos que tenerle miedo a lo diferente, ¿sí? Porque es parte de él, es cómo él vivencia sus emociones. Entonces yo podría decirle, mira, la mayoría de personas reaccionan así, asá, ¿sí? Pero no lo castigo porque reaccionó así, porque eso es lo que más bien le va a hacer daño. Sí, entonces tengamos eso en cuenta, por favor. No sé si hay alguna pregunta más o de repente algún aporte, alguna duda. Ok. Eh, si no hubiera más preguntas, dudas o aportes o comentarios, ¿sí? Daría por finalizada la charla del día de hoy. Sé que para algunas personas es un tema nuevo, algunas ya han estado familiarizadas con estos temas, y la idea es que todos sigamos aprendiendo. Entonces, poco a poco sé que vamos a seguir encontrando más temas.
Ese que está en la pantalla es mi correo personal. Para las personas que tienen mi número pueden escribirme, ya sea al número del trabajo o al personal para sugerirme algún tema que a ustedes les interese. O por otro lado, pueden escribirme al correo para decirme, me gustaría que en algún momento se toque este tema. Entonces yo programo las charlas, ya tengo una programación hasta noviembre, sí, porque la charla de diciembre me falta programar. Pero puedo ir cambiando, puedo ir adelantando algunas, otras las voy posponiendo. Entonces, acepto todas estas sugerencias, ¿sí? Y ya la siguiente semana vamos a continuar con el tema de los lenguajes del amor, ¿sí? No solamente va a estar aplicado a parejas, sino yo, como persona, ¿sí? ¿Qué cosas necesito para sentirme querido? Y si esto está bien, está mal o hay una explicación. Señora Nelly, buenas tardes, adelante. Doctor Carlos, buenas tardes. Sí, una consulta acerca de las conductas cuando Hola, doctor Carlos. Hola, Christopher. en el caso de la conducta inflexible. Ajá. El caso del pequeño, bueno, tenemos ese inconveniente. Cada vez que lo llevo a una terapia me dicen la terapia de conducta por el tema de su inflexibilidad, ¿no? O sea, como que él tiene mentalizado algo y no hay modo de cómo cambiárselo, pese a que uno le puede explicar, ¿no? Y demora, ¿no? Tal vez en procesar lo que uno pretende hacer de que él modifique esa conducta momentánea. Claro. ¿Qué se En el caso podría de hacer en ese caso? en el caso de la rigidez, lo que se busca es justamente, primero, hay una preparación previa, porque yo tengo que explicar cuáles son las alternativas que vamos a tomar o cuáles son las rutas que tenemos que seguir. Por ejemplo, no siempre que vayamos a tal terapia, yo te voy a comprar un helado. Obvio. Pongamos, él ya tiene mentalizado terapia, helado, sí o sí. La primera vez que yo no le dé, va a ser un escándalo, ¿sí? Entonces yo voy a poder utilizar algunas ayudas. De repente no va a haber helado, pero de repente sí hay un caramelito. De repente sí hay una galletita que es más barata o que es menos cantidad. Entonces, seguimos con el tema de los ajustes. ¿Vas a renegar de todas maneras? Sí. ¿Podría ser menos? Sí. Entonces, la norma es, no, yo no te voy a dar el helado. Eso no. Aquí sería un, no siempre se te puede dar un helado. ¿Sí? Tú te portas muy bien. Y de repente por ahí, de vez en cuando se te va a dar. Pero esta vez no se puede. Si tú deseas, puede ser, depende de ti. Entonces, vamos intentando ir manejándolo. Y ojo, molestia de que va a haber de todas maneras. No hay forma de evitarlo. Pero va a ser menos, va a ser más manejable. Por Claro, ejemplo, supongamos que siempre que vamos a tal lugar, supongamos, están las escaleras, pero él tiene que subir por la rampa, haya o no haya personas. Entonces, la idea es, muchas de estas rutinas, ojo, yo no las voy a poder romper, porque son un intento de estabilidad para la persona. Pero algunas sí me va a convenir romperlas porque mejora su eficacia de la persona, mejora su movilidad o mejora algún aspecto. Entonces, en esas sí me tengo que centrar. De repente veo que, ok, hay una silla de ruedas bajando por la rampa, pero él quiere ir por la rampa. Le tengo que decir que no porque hay una persona ahí. Y va a renegar y va a luchar y de repente se me va a escapar y va a subir igualito.
Después yo le voy a explicar, mira lo que ha pasado, mira la persona que está ahí, pudiste haberle hecho daño, o pudo haber pasado algo incómodo, o se sintió incómoda la persona. Entonces ya vamos generando una idea de lo que se tiene que hacer. Entonces de repente hizo eso, ok, repitamos. Ahora vamos por la escalera. Ya subiste por la rampa, pero vamos por la escalera. En algún momento ya no por la rampa. O sea, vamos por pasitos y es lento esos cambios. Vamos Bueno, buscando ahí como que la forma de ir quitando, de irle enseñando, esto no es tan malo. sí, porque justamente usted con el tema de la rampa, nosotros vamos, ¿no? Porque para nosotros la calle pues es nuestro mejor enfoque para poderlo guiar, ¿no? En este caso, pues, cuando venimos de su colegio, hay varias zonas donde él le gusta subirse, ya sea una berma, ya sea una rampa, ¿no? Entonces me dice, él se sube. Yo le digo, no, yo te enseño así, yo voy por ese camino, no, me dice. ¿Eso te enseña tu mamá? No, me dice. Entonces le digo, si yo estoy viniendo por la vereda, tú te vienes por la vereda. Entonces hay veces que me dice, pero ¿puedo subir por la rampa? Le digo, algunas veces te puedo decir sí, como algunas veces te puedo decir no. Bueno, como en esta vez le digo, me dijeron en el colegio que te portaste bien, entonces puedes subir por la rampa o por la berma y así. Entonces él en esa parte, se va mentalizando y que a veces le digo sí, como a veces le digo no. Hasta ahí él es manejable. El tema es cuando va a otros consultorios. Con él, bueno, pues es ir, visitar cierto especialista, conocer nuevo especialista. Y ahí donde el enfoque de él es ambiente nuevo, registrar, observar algo que le atrae. Y entonces ahí es el dilema, ¿no? Hijito, no, eso no es tuyo, pide permiso. A veces que pide permiso, pero continúa investigando más, si encontró una computadora, está agarrando el mouse y en verdad es un caos ahí. No, ya después pasó ya con el especialista, por decir, con el especialista de terapia ocupacional, y me decía, él es inflexible, su conducta es inflexible porque yo le quiero ayudar y él no se deja, ¿no? Él quiere hacerlo a su modo, pero eso ya entre ellos dos, porque yo ya estoy fuera de consultorio, ¿no? Pero cuando él está conmigo, ¿no? Y yo le trato, no siempre negocio con él, ¿no? No siempre le voy a decir, te voy a comprar esto, te voy a dar aquello. No, sino así con paciencia, ya le vamos guiando, mira qué te parece si lo ponemos así, ¿no? Si la pintura es así, pero hay veces que él no, se inquieta en quererlo hacer y no hay forma de hacerlo cambiar, ¿no? Y ese punto es lo que a él prácticamente se toma como un incidente, ¿no? Algo que no lo puede cambiar, ¿no? Por eso es que yo le digo, pero qué Sí, contreras que claro, eres, ¿no? en este caso, y en que es el caso de la mayoría en realidad, no es que vamos a cortar la inflexibilidad, ojo, eso no, Ya, porque supongamos que el diagnóstico es autismo, supongamos, eh, porque esto sucede más en el caso de autismo. Eh, Tengo la conducta inflexible, hay una rigidez, entonces yo no voy a hacer a la persona menos rígida, siempre le va a costar cambiar. El tema es que yo puedo comenzar a una u otra situación, ayudarle a tolerar que cambie, ayudarle a tolerar que encuentre una alternativa. Y eso es lo que se va a hacer. En situaciones específicas, vamos a comenzar a pedirle que haga otras cosas, no lo que él normalmente hace o lo que él quiere hacer, pero va a ser en determinadas situaciones. Por eso comentaba al inicio, va a haber casos en los que no voy a poder cambiar alguna de esas rutinas,
y que va a ser mejor para no estresar a la persona ni estresarme yo, cambiarlo, pero va a haber otras que sí. Por ejemplo, aquí, ok, está de repente invadiendo el espacio de otra persona, está agarrando su mouse, su teclado, está metiéndose a espacios de repente no le corresponde, supongamos. Claro, aquí sí, no se puede y es simplemente un no. Pero aquí necesitamos ver qué mecanismos tenemos. Entonces, sí, sí es necesario que ahí, de preferencia con la ayuda de alguien, se pongan a hacer las listas de qué recursos tienen para frenar, por un lado, qué recursos tienen para reforzar y para castigar. Porque supongamos que él, por más que se le habló, por más que se le dijo, por más que se le insistió, por más que se hizo los ajustes, rompió la norma. Sí, porque antes de siempre le anticipamos, vas a conocer a tal médico, le digo el nombre porque yo ya tengo el nombre, obviamente yo tampoco no lo conozco, va a haber adentro cosas, no agarres, permanece lo más quieto, lo más tranquilo, lo más posible sentado, capten ese rato, pero una vez que cruzó la puerta se le olvidó todo. Claro, por eso mismo es necesario que esto se aplique siempre. O sea, no solamente es el, el anticipar, sino que tengamos recursos para en ese momento frenar o por otro lado, si ya pasó, castigar. ¿Sí? Y castigo no es gritar, ojo mamitas, castigo es alguna consecuencia que haga que yo dude en repetir la acción. Y para la mayoría de chicos el grito no funciona. Puede ser, retiramos celular o, ok, suspendemos algún paseo que está pronto, que se va a dar el mismo día, dependiendo del chico. El O hay último palabras de castigo, repente que podemos ajá, decir y lo frenan. el O me último actúo. castigo. Disculpe, el último castigo que le apliqué a Christopher, como a él le gusta viajar en el bus, esto de los corredores azules. Ajá. Ya, entonces como hubo un inconveniente, entonces le dije, ahora no regresamos en autobús. No vas a tener de regreso en el corredor azul. Y así fue. Lo bueno de todo es que él no es el que grita, no es el que reniega, al contrario, acepta su castigo y acepta por el camino donde voy yo. No, y tomamos el bus y ya venimos lo más tranquilos, tampoco yo no vengo renegando, ni tampoco, ¿cómo se llama? Comentándole, ¿no? Lo que hizo, ya simplemente el castigo y ahí nomás queda. Y hasta que llegamos a la casa, ¿no? Y reanudamos prácticamente el quehacer o tal vez algunos temas y así pasamos, ¿no? Como Claro, también, ajá, te escucho. no, claro, claro. Por ejemplo, si se está dando de esa manera, se tendría que ver, ¿es lo que estoy haciendo suficiente? Si hay que agregar algunas cosas más, que puede ser apoyos, que puede ser variar los castigos, que puede ser agregar algo que en ese momento lo detenga. Entonces, vamos bien, pero es estar ahí jugando. Por eso decía hace un momento, estoy completamente de acuerdo cuando dicen que esto no es fácil, porque en realidad no lo es. Implica un tiempo, porque es más que probable que si esto recién ha comenzado, supongamos, hace un mes, ahorita vamos a ir viendo cómo disminuye. De repente, antes se metía a otros espacios y tocaba todo. Ahora de repente se mete igual a otros espacios, pero ya no toca igual. Son menos cosas o está menos tiempo. Entonces, la idea es poco a poco avanzar hasta que esto disminuya. ¿Sí? Porque eso es lo que se va a buscar. Y sí, vamos a tener que ir viendo qué estrategias nos van a ayudar. Pero vamos bien, porque identificar, a él le gusta el corredor azul y poder ser que sea un castigo ir en bus, está bien, ¿sí? Y ya estamos logrando que él, claro, se haga cargo de sus consecuencias a causa de sus propias conductas. Entonces vamos bien, señora Nelly.
Muchas gracias por su comentario, doctor. Muchas gracias por su comentario, doctor. Está bien. Mamitas, ahora sí, paso a despedirme. Discúlpeme que de repente hay preguntas que no voy a poder contestar,